Bienvenidos a Cine para Todos en esta ocasión para responder a las preguntas que nos mandaron. Me acompaña Vic, nuestro editor estrella. Vic. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Acá Sebas el Blanco. ¿Te Hola. conocen como Sebas el Blanco? Sebas el Blanco. Y los viernes de fin de semana creo que soy Sebas el Gris. Por otras razones. razones. Isaac, ¿cómo andas? Todo chido, todo chido. Ya listos para responder. Están densas estas, ¿eh? Sí, A ver. Sí, creo que Ahí sí. les va. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las cualidades que debe tener la industria para ser una comunidad real? Dice Eric Adrián Santiago García. ¿Una qué? No escuché. Una comunidad real. Isaac. Depende en qué términos, o sea, si vamos a hablar de una comunidad que es porque comparte, que es porque está buscando hacerse de los medios para que todos podamos disfrutarlo, pues obviamente necesitamos primero empezar a tomarnos en serio este trabajo de cineastas, ¿no? Obviamente no solo del creador, sino del que critica. Creo que para crear comunidad lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en serio. Hacen falta críticos, verdaderamente críticos, ¿no? Sí, sí. De pronto obviamente, hay mucho porrista en la industria. mucho chayotero. Mucho chayoteo, sí. Mucha porra y mucho crítico que quiere el cine gratis, creo. ¿No? O Sí. sea, mucho de... A ver, yo quiero que de- ahondes en ese Es- tema. no, me ha o sea, tocado ver de esos. De No, esos sí me ha tocado ver. y creo que tiene que ver mucho con algo que platicamos en un podcast anterior, cuando hablamos de piratería, de los críticos que se quedan dormidos en el cine porque quieren ir al cine o quieren buscar el tener el pase gratis, ¿no? Creo que también es como dicen muy bien, tomarle esa seriedad desde la realización cinematográfica, desde la conceptualización del proyecto hasta la gente que te va a criticar, y que sepas que la crítica no es personal, que es un tema de la crítica hacia la obra para que esto mejore. Sí, seguimos esperando que nos desbloquee Sebastián del Amo porque se tomó una crítica bastante personal a una película que para mí deja mucho que desear. Tengo que decirlo otra vez, porque cada vez que puedo hablar de Complot Mongol voy a decir que está muy chaqueta la película. Es que sí, totalmente. O sea, tiene que ver mucho con este, como el tema que pasó con el líder, con Kuno Becker. ¿Recuerdan que Kuno Becker dijo que terremoto, ¿no? se matara? O la del terremoto, justamente, ¿no? O sea, en esos aspectos creo yo que esos pleitos de aldea, digamos, no deberían llegar a inmiscuirse dentro de la crítica en ese sentido, ¿no? Pero esta cuestión de las cualidades que debe tener una industria me recuerda supongo que la pregunta surge del video que hicimos de la ilusión del cine mexicano, que es una crítica a la industria. Y recuerdo que dentro de las cosas que nos dijo Jean-Christophe que no terminaron en el video es que cada quien está pa' su santo. Es decir, tenemos una industria, muy entre comillas, que está haciendo cosas por su lado y que no se dan la mano. Algo que me ayuda a ejemplificar este fenómeno fue que recientemente, por ejemplo, ocurrió esta cuestión de la convocatoria del Procine, ¿verdad? Que iba a apoyar a ciertos festivales, uno tenía que meter ahí sus documentos para recibir el apoyo. Los dos festivales que estaban en puerta, que se podían meter en problemas por la falta de apoyo, eran Shorts y Guanajuato, si no mal recuerdo. Y el resto de los festivales se hicieron de la vista gorda y solo Guanajuato y Shorts, que son muy buenos festivales, dijeron, a ver, se están retirando los apoyos por esto y esto y esto y necesitamos los apoyos como festivales que somos, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Los demás festivales, Callado. calladitos, ¿eh? Pero entonces se mete la convocatoria y Morelia se queda sin apoyo, Sin apoyo. y salen los porristas a decir, es que ¿por qué Morelia, que es un festival que has hecho esto? Y nadie niega eso. Todos estamos a favor de que Morelia es un gran festival, pero salieron todos estos personajes a defender que Morelia no había recibido el apoyo y pasó lo peor, que yo creo que es lo peor. Salió Sergio Mayer a decir, se le va a dar un apoyo especial al festival. Y uno se pregunta, ¿por qué le vamos a dar un apoyo especial? Otra vez, entendemos que Morelia es un gran festival, pero ¿por qué? ¿O todos coludos? Otro- Sí, Exacto, rabones. sí, obviamente. O sea, poder ser uno de los festivales más importantes del país, pero ¿qué características le dan que tenga este apoyo especial, ¿no? Y eso demuestra el punto de Jean-Christophe, que es que no hay una unión. Cada quien está jalando pa su Agua pa' su molino molino. y no hay una unión. Y entonces cuando nos afectan, entonces ya saltamos como industria. ¿Por qué nos estás afectando? Bueno, es que eso venía desde antes. Sí. ¿Y por qué no te manifestaste cuando estaban afectando a otros? Porque ¿cuál es la dinámica cuál es el pensamiento de la incipiente industria en México? Vamos a ver, a él que lo está afectando directo, vamos a ver cómo le va. Y dependiendo de cómo salga, entonces ahora sí yo voy a maniobrar. Antes no. Entonces tengo que ver cómo salen librados Shorts y Guanajuato. Y entonces, como ya no me apoyaron a mí, pero sí a Guanajuato, porque Shorts no recibió apoyo, entonces ya salto. Entonces creo que el primer paso sería eso, unirse
Es una cosa que no pasa. Y no nos unimos por egos de cineastas, y no nos unimos porque hay perspectiva de negocio en otros espacios, y no nos unimos por mil cosas. Entonces yo creo que lo primero es unirnos como críticos, criticar sin miedo a represalias cuando hay que criticar, y como espectadores, como audiencia, apoyar a las películas que merecen ser apoyadas. Yo creo que ese sería el primer... Eso es algo que yo también quería comentar. O sea, yo siento que desde ese lado, o sea, tiene que estar por todos los lados, tanto los cineastas como los festivales, los distribuidores y también la audiencia en general. Sí puede ser, yo siento que del lado de la audiencia tiene que tomarse un poco más, darse las oportunidades hacia espacios en donde se puede dar, ya independientemente de la plataforma en la que lo escojan, pero que la audiencia esté abierto a ver nuevas propuestas. Eso es lo que yo siento que podría hacer que cambien, y aún así, conforme lo que la audiencia vote, o sea, conforme la audiencia se dirija, es hacia donde se van a estar dirigiendo tanto los productores como los directores, como todo eso en general. Sebas, ¿ibas a agregar algo? No, Isaac. Sí, yo iba a comentar, esto es muy similar a lo que sucedió con el IMER. Resulta que ahora todos los mexicanos escuchamos radio en todo momento. Sí. Todos crecimos con reactor. Ajá, todos crecimos con reactor, ¿no? Entonces, pues obviamente iba muy de la mano de tu comentario. Es como, pues si nosotros no vamos al cine a ver las propuestas, pues tampoco va a crecer la industria, y tampoco van a crecer las propuestas, y tampoco va a crecer la crítica ni nada, porque no hay un público allá afuera para ver, ¿no? Estos datos que se lanzaron en este análisis de una película con 8 espectadores, pues es ridículo. Una película con 8 espectadores, y después venía una que tuvo creo que 120 espectadores. O sea, la ganancia de 435 pesos. Es grosero. Pues es absurdo también tomando en cuenta Y el catering. Exacto, o sea, es como, es muy irrisorio todo esta comparación de gasto de la película a lo que genera, ¿no? O sea, es como bien complicado, y como bien dicen, o sea, a final de cuentas ahora resulta que todo el mundo quiere defender el cine mexicano cuando no se atreven a ver una película de cine mexicano, como en su caso Sueño en otro idioma, que creo que la reestrenaron como 2 o 3 veces, ¿no? No, y la verdad es que lo platicábamos fuera de cámara, que el público tampoco se quiere responsabilizar. O sea, el público dice, es que el cine mexicano salen puras basuras, pero estrenan aquí Emoji la película y es el único mercado del mundo en el que recauda 360 millones de pesos. Sí, es lo que va. La fuga de cerebro se da para bien y para mal, ¿no? Tenemos a un Del Toro que tiene ahí sus ondas de autor que proponen algo, y tienes a Derbez que está haciendo lo que sea, pero no es una industria mexicana. Está sacando presupuestos de otro lado porque aquí tampoco igual y no encontró la oportunidad de hacerlo. Y entonces, pues para bien y para mal, la industria no está creciendo aquí, está llevándose a diferentes talentos para allá. Y eso va de la mano con la siguiente pregunta que nos hacen desde Colombia. Melissa Rosas dice, ¿qué políticas o directrices deben ser tomadas desde las administraciones de América Latina para generar más cine de calidad? ¿Qué cine de calidad? Ya vamos a empezar. Sí, ya vamos a empezar. Es que, digo, creo que es algo muy, muy, muy interesante ese tipo de preguntas que salen con base en el video que sacas del anuario, y después con este libro que habla del Tratado de Libre Comercio, porque es bien, bien interesante esta cuestión que se da en el ensayo de que el simple hecho de querer apoyar cine mexicano, en nuestro caso, no sé, digamos, las políticas que tengan en Colombia, en Argentina. Que nos ponían ahí que era muy similar. O sea, en Argentina nos decían que no hay ni industria, que todo está acaparado por el cine estadounidense. En Guatemala nos decían, puta, en Guatemala... En Perú también te habían comentado. Ajá, que era exactamente es el mismo caso. Entonces entiendo la naturaleza de la pregunta de qué políticas públicas, ¿no?, se podrían implementar. O sea, porque aquí, por ejemplo, se puede decir mucho que existe este fomento al cine mexicano, ¿no? Que se hacen 200 y tantas películas. 186 películas. No, bueno, o sea, pero me refiero, por ejemplo, no es un número extenso, pero tampoco es, o sea, digamos, a diferencia de la situación del país, son un número de películas lo bastantemente... O sea, que en un año se pueden ver perfectamente, ¿no? O sea, un dato que no dijimos en el video que es muy importante es que pensábamos que la relación de estrenos estadounidenses con los estrenos mexicanos era muy dispar. O sea, dijimos, bueno, si el cine mexicano solo está jalando el 8% del público, debe ser porque los estadounidenses están estrenando más películas. Y nos dimos cuenta que no, es lo mismo. O sea, los gringos estrenan 125 películas y los mexicanos estrenamos 115 películas. Y aún así los gringos se quedan con el 90% de la taquilla y los mexicanos con el 8%, cuando en realidad, para que sea equitativo, tendría que ser el 30%.
Y eso, digamos, vienen los optimistas, quizás. Sí, viendo, exactamente. Sí, que todo el mundo quiera ver Sueño en otro idioma o que no haya estas películas con 8 espectadores. La Camarista o algo por el Sí, La Camarista que todavía ni se estrena, creo, y la va a tomar Cinépolis, entonces creemos que va a tener un buen estreno. Y que creo que también tiene que ver mucho o sea, que va muy aunado a la primera pregunta y algo que mencionaban al inicio, que no se toma en serio. Por ejemplo, en los Arieles, creo que del año pasado, hace 2 años, que se premia, con la película más premiada fue La Cuarta Compañía, y ni siquiera se había estrenado. No, subió el actor y dijo, qué padre que premiaron mi actuación, pero ni yo he visto la película. Ni yo he visto, o sea, eso es a lo que voy, o sea, ¿cómo se toma en serio esta industria, no? O sea, desde por ejemplo, que en el sentido de los pasados Arieles, que fuera, o sea, se hacen en la Cineteca Nacional y tú lo ves como espectáculo de televisión. Y es un espectáculo de televisión horrible, o sea, algo que ni siquiera te llama la atención como... O sea, de tanto que se quiere defender esta industria, ¿no? Pregunta de trivia, ¿cuántos espectadores creen que tenía el Facebook Live de la premiación? No sé, en la página de la academia. Como 100, yo creo. Menos. 200 espectadores. 200 espectadores. Chido. O sea, ¿cómo pretendes levantar lo que sea cuando solo atrae tu premiación más importante atrae a 200 personas? Entonces, yo dentro de lo que platicamos ya haciendo este video y haciendo el análisis, hay 2 políticas que me llamaron mucho la atención. La del peso en taquilla, decíamos, si el peso en taquilla se siguiera cobrando, que ya de por sí el boleto es muy caro, este año hubiéramos recaudado 320 millones de pesos, que se hubieran ido a apoyar distribución, exhibición, producción, 320 millones de pesos, es un gran monto. Sí, y nos decía Jean-Christophe que en Francia se acostumbra cobrar entre el 3% y el 10% del boleto, de lo que se genera de cada boleto para apoyar a la industria francesa. Sí, la industria. Entonces es algo que no suena descabellado considerando que somos la 4ª cinematografía mundial en venta de boletos. O sea, estamos por encima de otras... O sea, supongo que en la región latinoamericana... no, en la región latinoamericana somos el número uno. Sí, pero... Sí. Y insisto, ¿no? Es como también esta toma de conciencia de las personas de hasta qué momento exiges tú del dinero que se paga en impuestos para mejor y más espectáculo, que a final de cuentas es algo fundamental para el día a día. Y la segunda es que es una política a largo plazo que nos platicaba Jean-Christophe, que a muchos de los niños en en primaria, les enseñan cierto tipo de películas para irlos educando, para exigir cierto tipo de productos. Entonces es ganar, porque por un lado puedes ir a ver Avengers y que recaude los 1,000 millones en Francia, pero de esos 1,000 millones un porcentaje se va a ir a tu industria. Entonces ahí ganas. Y por otro ganas porque generas una industria que no va a ir a ver Emoji la película, que no va a decir por un lado, es que cine mexicano es basura, pero Emoji la película, voy a llevar a mis 17 hijos, a mi abuelita y a mi tío y a mi... A toda la familia. Como conejos, ¿no? Entonces, generas espectadores que también piden cierto tipo de películas. Pero, digamos, para poder implementar esta política que se les enseñe en películas, primero tenemos que solucionar que nuestro índice de educativo, educativo sea más de tercero de primaria. Que sin meterse en geopolítica, la zona tiene un enorme problema de educación, tiene un enorme problema de corrupción y de tantas cosas que impiden que no solo la industria del cine, sino todo a nivel Bellas Artes crezca. Sí, ya no hablar del teatro. Sí, no, ya. O sea, ¿qué necesitamos para empezar? Dejar de hacer planes a cada que dura un periodo presidencial. ¿Sabes por qué se rió, Sebas? Porque estaba pensando en el Fonca. Sí, totalmente. No, o sea, y que, por ejemplo, al menos en la situación mexicana, tiene mucho que ver en esta cuestión de reducción de costos de cultura y todo este tipo de cosas, ¿no? Que también es una tras otra, ¿no? O sea, casos de corrupción, casos de que ya son becas que al menos desde mi perspectiva y desde experiencia propia se dan previamente, pero bueno, es otro asunto, ¿no? Pero todos conocemos de realidad. Sí, o sea, es a lo que voy yo, ¿no? Es un tema o sea, me reí justamente por eso, porque es esta cuestión de hacia dónde va ese dinero y cómo se aprovecha ese dinero. Porque pon tú que se siguiera cobrando ese peso y se llegara a esa cantidad de dinero. Sí, ¿a qué se va? ¿En qué proyecto se va? ¿Dónde va a terminar? Y exacto, totalmente.
Yo agregaría otro que sería la descentralización de los espacios. Posiblemente eso podría ayudar bastante. O sea, porque también he visto comentarios de estados o sea, del país, de México, en donde no tienen espacios como Cineteca o algo por el estilo. Y es que también es algo bien interesante que tiene México, ¿no? Que como toda la cultura está en la Ciudad de México, o sea, gente que, no sé, que quiere ver, digo, el ejemplo ya está muy citado, Sueño en otro idioma, ¿no? O La jaula de oro en su momento. Son películas que en lugares como Durango, ¿no? Que tienes que ir a una ciudad que tenga el cine porque quién sabe cuántos cines accesibles tenga Durango, Sonora, Chihuahua y ese tipo de lugares, porque justo por lo que dice, o sea, hay una sola Cineteca Nacional que tiene el resguardo de absolutamente toda la historia fílmica del país. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, aquí puedes ir al cinematógrafo del Chopo, digamos, ¿no? O a otros lugares que en otros lugares de los estados no tenemos, no hay, o sea, ese acceso a la cultura no está. Y yo nada más ya para concluir con esta pregunta, añadiría una cosa que también nos dijo Jean-Christophe, y es que la única diferencia que hay entre Francia y México es que en Francia cada centavo que da el Estado para producir películas está transparentado. Es decir, tú como público puedes acceder y ver, esta película se utilizó tanto dinero y cada euro se gastó en esto. En México, para poder acceder a esa información, tienes que navegar en una página que se hizo para Windows 98 y que cuando para llega, Internet Explorer. Para Internet Explorer, para AOL con llamado. AOL, todo te sale el iconito. Y cuando llegas más o menos a la puerta de entrada a la información, le das clic y viene un teléfono y entonces marcas y te dicen, no, es que eso se ve en la página, como todos los sistemas burocratizados en México. Entonces, pues tampoco están transparentados los recursos y pues no sabemos en qué se gastan los cineastas el dinero, pero a veces los vemos estrenar coche nuevo. Los vemos de viaje a Francia. Hoteles de 5 estrellas. Están haciendo cursos, güey. ¿Están así? O están pagándose becas en NYU, no sé. ¿Qué políticas o directrices podrían tomar? Pues es muy sencillo, transparentar los recursos. Creo que ese sería el primer paso. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta para ya no echar bilis. Dice Paulín Juaz desde Instagram. Dice, ¿qué recomiendan para alguien que no puede estudiar en una escuela de cine pero quiere dedicarse a ello? Primero, ver Zoom F7. No, es cierto. Primer comercial. Sí. Primer comercial. Ahí tenemos Patreon también. Hay un Patreon con cursos de guión. ¿Qué sería lo primero, Vic? Bueno, yo en mi caso, por una cuestión personal, porque yo no estudié cine, yo estudié comunicación. Primero sería. Como creo que todos los que estamos aquí. Podemos no hablar. No, yo siento que lo primero es tienes el internet, tienes libros, tienes canales de YouTube, tienes todos esos lugares maravillosos que te da para poder aprender, y sobre todo yo siento que lo más importante es a cine. O sea, hoy se nos da la oportunidad de tener los celulares y pues con eso ya basta. Entonces, con que tú aprendas tanto la teoría y como la práctica, y con que así tengas a tus amigos actores o tus amigos como tal, pues ya con eso ya. Sí, es mucho. Vic dijo algo muy, muy importante. Tenemos esta hermosa herramienta llamada Internet, en la que te puedes encontrar absolutamente muchas cosas. Digo, fuera del comercial, el trabajo que se ha hecho en Zoom hace más de 4 años. No sé, puedes torrentear, digo. Por si Luego quieres. le va a fomentar la maldita piratería. No, pero me refiero al acceso que hay. Hay mucha información. Las cosas están ahí. Las cosas están ahí, exacto. O sea, el otro día. Si quieres, las tomas. O sea, puedes encontrar libros libros como decía Vic, el otro día vi que los del sentido del cine y la forma del cine de Eisenstein están en PDF en internet. O sea, la cosa es buscar, la cosa es entrar a internet, buscar, y justo, o sea, es ver mucho cine, hacer cine y leer. Y leer, por supuesto, sí, claro. leer te da muchas herramientas para este quehacer, este bonito quehacer cinematográfico. Y no solamente agregar, porque hay gente que más bien lee sobre teoría, o sea, tienes la teoría, pero yo siento que mi recomendación también está en leer literatura. O sea, sí, totalmente. Es general, o sea, en general, porque la literatura pues te da para enseñar muchas cosas. Sí, totalmente, o sea, ese tipo de cosas, inclusive hasta, no sé, escuchar música también creo que va mucho de la mano, ¿no? O sea, creo que todas estas artes están entrelazadas, entonces hay que entrarle al teatro, hay que entrarle a la música, hay que entrarle al cine, hay que entrarle a todo lo que puedas. O sea, creo que eso al final ayuda. No sé, alguien como Tarantino que no estudió cine, se nota esa pasión que tiene por todo lo que le encanta, como la música, como la literatura, como el cine per se.
pues todo eso ayuda a que vayas construyendo una identidad mínimo narrativa. Sí. Exactamente. Un criterio sobre lo que quieres hacer y lo que quieres ver. Sí, justo cuando empiezas a investigar sobre la historia del cine te das cuenta que el 90% de los cineastas que han trascendido la historia del cine no estudiaron en una escuela de cine. Yo lo que podría decirles como alguien que estuvo en una escuela de cine es que a mí me enseñaron cosas prácticas, pero toda la teoría que para mí, al menos desde mi punto de vista, es lo importante porque precisamente estamos como estamos porque no se enseña teoría. Pues la encontré ahí en las catacumbas de la biblioteca de la FES Acatlán, ahí empolvadas. Sí, ¿no? Porque los alumnos de comunicación de la FES Acatlán no se paran nunca en la biblioteca de la FES Mataste Acatlán. un cadáver Y lo ahí. digo porque también estudié comunicación en la FES De Acatlán. hecho, en esa biblioteca puede ser el crimen perfecto, by the way. By the way, sí, sí, sí. Ya me imagino a Jerry así empolvando. Yo un pensaba libro. que en el crimen perfecto. Yo dije, no. Iba. Si han, Se dio visto, cuenta- si han visto Indiana Jones, así Ah, Jerry ah, buscando ah, los libros. Sí, Se dio cuenta exactamente. que era asmático cuando entró a esa biblioteca. Sí, entonces ahí checando los libros. Y una de las cosas que nos decían los maestros de dirección, de montaje y tal, era que a la escuela de cine, a lo único que vamos es a conocer al crew. O sea, no vamos a nada más. O sea, nos decían, los fierros ya están allá afuera, la teoría ya está afuera, entonces no necesitan en realidad estar aquí. Digo, aquí solo vienen a conocer a la gente con la que van a estar trabajando, que es un poco lo que sucede con la gente del CUEC y del CCC. Como hay muchos CCCeros ya trabajando en la industria, pues dicen, a ver, ¿qué alumnos quieren hacer? Ayudarme como script, o ayudarme como second, y los van jalando y así entran a la industria. Entonces, digamos, la única ventaja que te da estudiar ahí es que te haces de contactos, pero fuera de eso, pues no hay gran Sí, diferencia. y también vivimos en una época en la que tenemos acceso a ya herramientas que simplifican mucho el trabajo. Ya no tenemos que utilizar una cámara de 35 milímetros y 6 milímetros para filmar, ¿no? Que no te escuchen, Nolan, porque... O Tarantino, ¿no? Bueno, pero vivimos en una época en la que ya tenemos más acceso a herramientas, ¿no? O sea, no es necesario tener la Super Red One o una Blackmagic para tener que hacer cine, ¿no? Ni tu máquina de escribir. Ni tu máquina de Ni tu escribir, máquina por de supuesto. escribir. Con papel, pluma y ya. Ahí les va la siguiente pregunta de signos de interrogación. Así está su usuario, son 2 signos de interrogación. Y dice, ¿existe una edad aproximada en la cual una persona puede asimilar de manera adecuada una película para así generar una inquietud o pasión por el cine? Yo te voy a responder primero. A los 12 años vi 2000 Universidad del Espacio, tengo 28 años y sigo sin entenderle. Ya estás viejo. Ya. Estás viejo. Y fue una elipsis como la del astronauta, ¿no? De pronto eras joven y de pronto ya estabas así en tu cama. Un viaje ácido, Sebas el Blanco. Igual no has bajado. Igual es eso. No, digo, ya era broma eso. ¿A qué edad, Isaac? Pues es que, otra Tú vez... que traes Batman, seguro te encontraste con Batman de Nolan y ese fue tu momento de iluminación. Obviamente. Obviamente. No, creo que ese es el tipo de preguntas que le dicen, pues, no pasó, tienen chavo? respuesta, sí, o sea, Sí. no me jodas, ¿no? O sea, todas las artes, creo que, por ejemplo, yo soy músico fracasado, entonces quiere decir que Como todo buen comunicólogo somos fracasados. tenemos en en algo, arte, sí, ajá, sí, somos sí, fracasados en sí, arte, sí. entonces, pues, Yo no venía a deprimirme. ¿Sabes qué? Mejor ya digamos que la pasión por esto, pues sí, obviamente nace muy, muy temprano. O sea, siempre hay una película que te atrapa, una rola, una banda, un libro, ¿no? O sea, hace poco, ¿sabes? Yo platicábamos como de cuál fue el primer libro que nos atrapó. Pues obviamente somos un par de ñoños, entonces para mí fue 20.000 leguas de viaje submarino. Y de ahí Qué jaló, teto, ¿no? güey. Yo pensé en Cañitas de Carlos Trejo. Yo pensé en Harry Potter, ¿no? No. Puede ser. Pues, Tal vez. No, pero, o sea, no hay edad, ¿no? O sea, obviamente depende mucho de tu entorno. Obviamente, pues, yo vengo de padres ñoños y de padres rockeros, entonces, pues, eso también impactó mucho en mi forma de ser y en los contenidos que yo consumí desde muy chiquito. O sea, obviamente, quiero creer que tus papás también son Sí, apasionados del o sea, cine. qué sí, Porque tetos, ¿quién güey. pone a un niño de 12 años a ver Odisea? Exactamente. Mi O mamá sea, se durmió en Endgame, güey. Así, la hora de los madrazos. Pero, me estaba roncando. pero sí, o sea, sí tiene que ver mucho con... Medio con- cine. con- se Sí tiene que ver mucho con ese contexto, ¿no? De cómo crees. Por ejemplo, en mi caso, y ya lo había platicado en un podcast, mi familia y yo siempre fue de ir mucho al cine, ¿no? De estar empapados en los estrenos y ese tipo de cosas. Y sí tiene que ver mucho, o sea, también, inclusive, igual que soy un ñoño, lo pueden ver con mi playera, o sea, es de leer mucho y de repente es como darte cuenta que obras que lees después
Como por ejemplo, cuando lees la Ilíada y la Odisea, te das cuenta que muchas de esas historias están basadas, o sea, se de alguna manera... Ya no quiero estudiar eso, por favor. Sí, no, ya. O sea, que muchas obras del pasado, pasa mucho con los Simpsons, digamos, no quería llegar a eso, pero pasa mucho con esas referencias que Siempre, tú de los chico... Simpsons tienen que Ya ser- lo predijeron. Ajá, que de alguna manera es como de, eso lo vi en una película, entonces de repente esa referencia que viste en Los Simpsons te lleva a otra cosa y después descubres música, descubres libros, descubres otras películas, descubres muchas cosas que te llevan a nutrir este entendimiento de las artes, ¿no? Pues en breve no hay edad, ¿no? No, sí, Yo, o sea. yo me podría quedar con una frase, o sea, sonará muy mamalón, podría decirse. Es de mamador. Pero es de mamador, Sí. porque Hashtag es de mamador. en realidad es un Hashtag diálogo. cinefilia de es- mamador. Hashtag cinefilia para Sí, mamadores. cinefilia- Los quiero, no se enojen. Es fan destacado, Sebas. Soy fan destacado. Sí. No me lo quites, admin. No, yo podría agregar porque es una frase que recientemente vi cuando fui a ver la de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que a él le mencionaban al personaje de Antonio Banderas, le decían que él acababa de ver recientemente la película y que había cambiado su percepción y la chica esta le responde que en realidad la película sigue siendo la misma, que lo único que cambia es el ojo, o sea, su ojo. Sí, exacto. Sí, Entonces total. eso es, por ahí yo diría, no hay edad, siempre de todas formas va a cambiar tu percepción. Sí, lo que conforme pasa decía Tarkovsky, ¿no? Que las buenas películas se redescubren constantemente Exacto. cada vez que son vistas por distintas generaciones. Cada que veo los Exactamente. verduleros me gusta más y más. Y tiene que ver, Total. ver con la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles películas hicieron que se enamoraran del cine? L. Vega. Ahora, no, ¿Qué película, Vic? ¿Qué películas? Yo- Dos películas. dos películas. Podría decir, siendo muy específico, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Fue Sí, mi también la trilogía de Señor de los película Anillos. como la que me bueno que ya vamos a despertó decir la ñañara de querer yo ser director de cine y todo ese rollo. Y aunque no le agrade a ninguno de aquí, de esta sala, pero a mí Inception fue como la primera película. La segunda. ¿Cómo no? Es maestro. No, güey. es una joya. Yo, cada O sea, vez que... la segunda persona después del mismo Nolan para hablar de Nolan es Gerardo. Soy yo. En el O sea, mundo, ¿eh? Ya lo dije en otros videos, pero Sí. sí, tengo una caja metálica, así con garigoleaditos y bien bonita. La abres y tiene 4 discos con 2 horas de detrás de cámara en Blu-ray de Con Inception. comentarios De Inception. Sí, tengo 2 colecciones así. Y paradójicamente son cineastas que no me gustan tanto, que es Inception y la colección de Jodorowsky. De Jodorowsky. Sí, con Fando y Liz, El Topo, La Montaña Sagrada. Tío y la maestrazo. Corbata. Te iba a decir que por qué me señalas, pero... Así para... Así, mira, para Jodorowsky, así. Le va a encantar, ¿eh? Le va A él sí le va a encantar. Un beso psicomágico. Bueno, Para aparte Jodorowsky. hay algo. No, déjame terminar porque. Toda la psicomagia, sí. Déjame Como terminar. muchos le dicen, el Kochinovsky. El Kochinovsky. Ah, güey, eso no me la sabía. Tus 2 películas, Isaac. Puta, hay 2 súper cercanas además en tiempo. Una es Rescatando al Soldado Ryan. Uf. Esa ahí me movió Ay. la cabeza totalmente el señor Spielberg. Fue como, puta, no mames, me volvió loco esa película. O sea, estas 2 películas están dentro de las películas que más he visto en mi vida. Y obviamente me sé de memoria porque si no nos conocen, somos de esa gente que repite todos los diálogos todo el tiempo. Sí. Entonces... Ah, yo también. Uy, Sí. no, ya. A ver. Te avientan los clips de YouTube. Y la otra es Forrest Forrest Gump. Forrest Forrest Gump, Gump. de CMX. Sí. Esa historia me parece que está construida muy, muy, muy bien. O sea, obviamente, pues, al chamaco de esa edad, menos de 10 años, te atrapa algo muy rápido y te lo quedas. O sea, creo que también pondría por ahí Jurassic Park, El Día de la Independencia. O sea, en esa misma bolsa de las películas que me atraparon, como para seguir viendo películas toda la vida. Sebas. Yo es Pulp Fiction, que fue la primera película que... Pulp Fiction. Sí, Pues, Pensé que iba a decir, Tarantino pensé que como iba a decir Mauricio. The Wall de Alan Parker. No, me gusta mucho la película, me gusta más el disco, pero sí es Pulp Fiction y Star Wars. Star Wars fue como, o sea, desde la primera vez que vi... ¿Por qué no me dijiste? Desde la primera vez que vi esa secuencia inicial de este episodio 4, o sea, fue que me enamoré del cine, o sea, esa manera de contar historias y ya después... Yo no puedo entender Esa cómo alguien... pésima manera de contar Sí, historias, esa pésima exacto. manera. pero de que se ven muy bien. Sí, se ve muy bien, o Yo sea, no puedo creer cómo alguien se Porque puede tam- enamorar de un personaje como Luke Skywalker.
No, O digo, de Anakin, o cualquiera de las tres, Cualquiera de las las tres trilogías. La Dices, cara, ¿cómo la puede cara ser? de Sebas de... O sea, pero a mí también me encanta todo lo que hay alrededor de Star Wars, soy súper fan. Es que lo mejor Pero, de Star Wars pero es lo que los mismo son Skywalker fans. son horrendos. sí, o sea, los Skywalker yo siempre he dicho es una familia de tetos. En algunos casos Leia se salva, excepto cuando hace de Mary Poppins en episodio 7. Digo en 8. Pero o sea, más bien digo, supongo que la pregunta iba más como en el sentido de lo que representa, ¿no? De por qué queremos por qué hacemos esto, por qué nos enojamos tanto con las estupideces que hacen en Pero el es cine que sí es mexicano. brutal ver el Star Destroyer. Sí, exacto, ¿no? O sea, Sí. y digo, y es algo como muy personal, pero Star Wars cuando volví a ver el episodio 7, perdón, lloré en el inicio y lloré al final, pero de coraje, porque la Yo ya estaba así de... no mames. sí, lloré porque Le dije, pegó. o sea, nunca pensé volver a ver otra película de Star Wars nueva en el cine Sí, y después después de tantos años. después de que ajá, exacto, es más como ese sentimiento. Después me di cuenta que lloré después de coraje porque si iban a hacer eso mejor no hubieran hecho nada. Pero sí es No, más, pero pues ahí está Rogue One. sí está Rogue One, está Han Solo que a nadie le gustó. Creo que nada más a ti y a mí nos gustó. Son los Ya, dos Mau. asistentes al Son cine. los dos. Dijeron... No, Pero sí, o sea, creo No, a que mí sí no me es gustó. Pulp Fiction. A mí sí me gusta Rogue One. a mí tampoco. Pulp Fiction y Star Wars, la episodio 4. Yo creo que sí con el Señor de los Anillos, con Es la que trilogía. Es O una sea, trilogía maravillosa. me acuerdo que la vimos en un multicinemas. Yo también lo vi en un Sí, multicine. de esos de pantallita así alargadita. En el mismo lugar. No tenía ni escaleras, era una rampa. ¿no? Exactamente, Donde sí, como sí, escuincle te ponías a correr ahí. Incomodísimos, además. Sí, incomodísimos. Y me acuerdo cuando vi El Retorno del Rey, que tiene como 6 finales. O sea, se va sí. negros y luego regresa. Se va negros y regresa. Se va negros. Y fui con un amigo y los estábamos así de ya, no mames, ya. ¿Qué onda, güey? Ya acabó. No, todavía no. Sí, ya acabó. No, todavía no. Y pasaba lo mismo, Continuará y a pasaba lo mismo continuar. con la guerra. Como Que Dragon está- Ball, güey, así que... Que están los orcos destruyendo Minas Tirith y ya estábamos bien cansados así de no mames, pinches orcos ya destruyeron todo y llegaban los Rohirrim. Porque Y aparte te madreaban a agobia, todos. ¿verdad? Sí, sí. Y imagínense en la pantalla y llegaban los Rohirrim y de pronto, ya ganaron. Y llegaban Con el los mejor olifantes. discurso de las películas de la Sí, historia. Perdón. sí. Ese es el mejor discurso, lo voy a decir Y siempre. llegaban los olifantes y era así, hasta te cansabas de tanto madrazo, ¿no? Que dices, güey, estos güeyes están dando y no se acaba y no se acaba y no se acaba. Pero creo que es una de las experiencias que más guardo, o sea, en la vida de ver El Señor de los Anillos en el cine. Y después compré los DVDs y los veía a diario en la secundaria. Ya en tercera secundaria los ponía para dormirme, así. La Comunidad, luego Las Dos Torres, luego El Retorno y así, reseteaba así toda la semana. Así. Y ahorita lo estoy haciendo con Netflix también. Solo hay dos. Y está, sí, que está el Retorno y La Comunidad, pero está bien fregón darte cuenta que ya, o sea, ya sabiendo más cosas y todo, sigue siendo una gran adaptación. Yo no sé qué van a hacer para la serie, pero Peter Jackson está bien cabrón. Cuenta la leyenda que va a meter su cuchara, que Ojalá que puedes sí. que sea productor ejecutivo, esperemos que sí, porque... Ojalá que sí. Lo Sí, invitaron, sería bueno. según yo tengo entendido que Lo invitaron, lo sí, están en invitaron conversación, Amazon, Y Sí, una de las condiciones era que él tuviera algo que ver, si en escritura de guión, producción, showrunner, pero que Dirigir tuviera algo, sí. dirigir algo, pero que Pues ojalá, porque sí hizo una adaptación. Y bien hay mucha chingona. carnita de donde cortar todavía, entonces... Sí, hay muchos por temas ahí, que no por se ahí, tocaron. por ahí, Porque por aparte ahí tengo puede salir entendido algo que bueno. es, o sea, no es directamente una adaptación, más bien no es como una adaptación directa hacia El Señor de los Anillos, sino es como una precuela y ocurre en el mismo universo. Según lo que yo tengo Ahí va, entendido. ahí va el Ajá. comentario ñoño. Como Sebas es el ñoñazo de Star Wars, yo soy el ñoñazo del Señor El de los Señor de los Anillos. Anillos. Entonces resulta que en los libros por del eso Señor de los por eso Anillos... nos tienen en este O sea, van a adaptar como el Silmarillion. No, el No. Silmarillion jamás No, tranquilo, viejo. será vendido porque, Sí, cierto. porque hay una bronca ahí entre Sí. lo que hizo Christopher con los 60 libros que sacó después de la muerte de su padre. Entonces, tienen muchos problemas entre todos quienes poseen estos derechos. Entonces, se volvieron a vender El Señor de los Anillos, pero resulta que en los libros, en las reediciones, hay unas cosas que se llaman anexos, ¿no? Entonces, en los anexos vienen muchas correcciones de lo que no cuadra con el Hobbit y entre los 7 libros del Señor, ¿no? Entonces, ahí en estos anexos viene mucha historia de la segunda edad, que es la forja de los anillos, todo lo que sale en la película al inicio, Como en la introducción. Sí, que te comunidad, lo echan así. que te lo van aventando, Sí. todo eso viene en los anexos. Ah. Entonces, toda esa historia que se va a contar está en los anexos, entonces tienen derecho a usarlos. La cuestión aquí es que según iban a hacer una historia original que tratara de la vida de Aragorn, entonces había mucha especulación por ahí, entonces ya está establecido que es la segunda edad, entonces probablemente sea la guerra de Eregion y la forja de los anillos. O sea, no se va a encimar con la trilogía. No, no, Qué no se va a bueno, encimar, qué va a bueno ser que no. antes. Qué bueno que no va a salir Frodo. Ya para terminar. ¿Qué? No, es buenísimo. Que salga Sam, pero no Frodo. Dice:
Si un crítico da su criterio de una película, ¿está obligado a recomendarla? Luis Vergel. Ya es la última pregunta. Silencio. Creo que Está difícil porque, a ver, entendamos No, por ejemplo, yo vi Han Solo y se me hace una basura. Entonces yo en mi crítica puedo decir, no, bueno, pues me parece que estéticamente a lo mejor y tiene estos efectos especiales que funcionan, y alude a tal tipo de películas y tal. Y ahí, hasta ahí quedarse, ¿eh? Y no decir, vayan a verla o no vayan a verla. O sea, yo creo que sí se está acostumbrando, sobre todo en YouTube, a que todos los críticos que hay en YouTube digan, vayan a verla y le vamos a poner tantos Y me comentan qué les puntos, parece. y 9 de 10 y ajá, exacto, para fomentar la interacción. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que puedes dar tu crítica y hablar de la película, pero no necesariamente decir vayan o no vayan. O sea, no condicionar a que la gente, si a la gente le interesa, que vaya a verla. Lo que creo que sí estaba de acuerdo con mucho lo que se decía en el enfoque crítico sobre este tema es que hay que generar conversación, eso sí. Sí. O sea, hacer una reflexión y a partir de ahí que la gente ya intervenga y a lo mejor y te mientan la madre como pasa mucho en el canal o no, pero creo que por ahí es. O sea, no recomendar, no decir vayan o no vayan, sino abrir una conversación. Pero eso va a depender directamente del público, ¿no? O sea, si te refieres a que el crítico solamente da como su versión o su interpretación de lo que él considera la película, y ya para dar como esa conversación que espera el crítico, es de parte de la audiencia que vaya a ver la película. Eso es a lo que tú te refieres, más o menos. Exactamente. Gracias por explicar lo que Sí. dije. Lo que Jerry quiso decir. Yo nada más. Pero también creo yo que también tiene que ver con un vicio muy, muy fuerte justo con todo esto que mencionas, tanto de lo que se habló en enfoque crítico y lo que el público espera. Porque también sí quiero yo suponer que el público espera que la crítica le dé... Pretencioso. Te acomodas los lentes y todo. Pues, se me caen. Prende loco. explico, güey. Me refiero a que, por ejemplo, mucha gente espera que le des como una respuesta a ve o no ve. O sea, como que desde la crítica quieren entender si van a tener ellos las ganas o no de ir a la Sí, película. que le ¿no? ahorres unos centavos. Ajá, exacto, Pero, ¿no? pues es que O sea, que siento yo que ese es un vicio ya muy fuerte, Sí. justamente por todos esos de YouTube que, pues vayan a ver y me cuentan qué les pareció, ¿no? Entonces de repente vas y la película te parece una porquería y vas y te quejas con Zoom F7 o con cualquier otro canal. Güey, esa película que vi es una reverenda porquería, güey, ¿para qué me la recomiendo? ¿Para qué te hago caso? Cinefilia para mamadores. Que le comenté algo muy bonito a de Cinefilia para mamadores. pongan una captura aquí. Una captura, sí. Pero sí, o sea, creo que también es como ese de, quiero que me digas si voy o no a ver la película para después reclamarte si estuvo bueno o no. ¿No? Creo que ese vicio está total. va muy, muy de la mano, creo. Sí, creo que tiene que ver con el formato, ¿no? Actualmente no se está haciendo mucha crítica, se está haciendo reseñas, se está haciendo sinopsis, se está haciendo opinión, Opinión, sí. ¿no? Y va muy de la mano porque además el consumo va para allá, ¿no? O sea, tenemos gente viendo gameplays de 60 horas de alguien jugando cualquier juego, ¿no? Entonces, lo quiero digerido, quiero saber si me va a gustar o no me va a gustar, porque a mí me gusta... Y quiero saber cómo acabarlos. Ajá, Ya exacto. evitarme la chamba de ver De por pensar dónde. y de todo. pensar, sí. exactamente, Entonces, de hacer creo el que puzzle. no es chamba del crítico recomendar, concuerdo contigo. La chamba es, voy a analizar esto desde ciertos parámetros de la teoría del cine, de la teoría fotográfica, de musical, desde donde quieras y puedas. Esa es su chamba, ¿no? Voy a hacer un análisis sesudo de todo esto. De este A producto. veces no tan sesudo, pero bueno. Digamos que es... Depende, ¿no? Que quisiéramos. En que un escenario quisiéramos. ideal, digamos, ¿no? Que es lo que uno Quisiéramos esperaría. nosotros. Pero, pues no es su trabajo. Su trabajo es analizar el producto. Después de eso, pues ya, si se hace algo más light, que sería una reseñita, bueno, si a mí ya saben que a mí me gustó, vayan a ver. Que no tiene nada de malo, o sea, el dar reseñas en ese sentido. El problema está en cuando, o sea, el público no diferencia esos dos lados. O sea, es donde hay, Sí, hay exacto. problemas. Sí, que sepan que también la crítica no es algo personal contra el producto que Ah, se está sí, eso analizando. definitivamente. No, o sea, nosotros podemos estar hablando No, Sebastián. tarugadas de Nolan Sabemos- todo el día, pero vamos a tratar de ser objetivos con Dunkirk y cómo me durmió 6 veces. Sabemos que están sabemos que está al pendiente de lo que decimos. Sebastián, desbloqueanos. No fue personal. Por favor. Es trabajo. sí, es trabajo. Es trabajo. exacto. TQM. TQM. Mira, de tocayos. No fue De personal. tocayos. O sea, Mándale un besito también. Un besito. Aquí. mira, haciendo referencia a otro Ya canal. vámonos, ya vámonos. Ya nos vamos. Ya era la Besito, última besito, pregunta. chau, chau. Era la última pregunta. Gracias por acompañarnos, Vic, Isaac. Sebas, No, muchas ¿qué gracias. cuéntanos dónde compraste tu playera.
¿Se puede Más- decir dónde? En Sí, Old Navy. en Old Navy. Es que nada más Sí, hay de está mí. muy Ahí chido. nada más hay de gorditos heavy metal para mí. De gorditos que... Sí. Y pues nada, suscríbete, Sebastián. Comenten ahí si están de acuerdo. No, seguramente mucha gente se va a enojar con este video. Como siempre. Pues, como siempre siempre, pasa. sí, ¿no? o Ya nos sea- mentaron la madre en el podcast pasado por por no hablar del innombrable. Ok. Cosa curiosa. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.